Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Segunda de Samuel capítulo 6 es titulado David lleva el arca a Jerusalén. David lleva el arca a Jerusalén. Una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército, partió a Zabalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre el cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Esa historia se titula David lleva el arca a Jerusalén. David había sido ungido como rey de todo Israel, se había dado cuenta de cómo Dios estaba con él, le había dado grandes victorias y en ese momento él se estaba disponiendo a trasladar el arca de Dios que había sido construida 400 años atrás por orden de Dios, que Dios le había dicho a Moisés que la construyera, y consistía en un cofre de madera cubierto de oro con una tapa y adentro estaba la tabla de la ley, un frasco con el maná y también la vara de Aarón. Este arca representa la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora hablamos y decimos, Señor, déjanos ver tu gloria. Yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Usted quiere la gloria de Dios? Sí. La pregunta es, ¿usted sabe qué es la gloria de Dios? A veces pedimos sin saber lo que estamos pidiendo, ¿no? La gloria de Dios significa la magnitud, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Ahora, Dios es grande. Él no se hace grande, ¿no? Cuando dice, Señor, deja ver tu gloria, no es que Dios se hace grande, Él ya es grande. Pero no siempre nosotros podemos experimentar su grandeza con nuestros sentidos. La palabra de Dios nos dice que los cielos, su creación, habla de su gloria. Cuando nosotros miramos la creación, podemos ver la grandeza de Dios. Eso nos habla de la grandeza de Dios. Algo como lo que experimentamos ayer, que veíamos al profeta Hernán profetizando, diciendo nombres, diciendo sucesos que él no tenía por qué saber. Esos son momentos en los cuales Dios, a través de estos milagros, deja ver su gloria, su grandeza. Alguien me decía, pastor, era ver a Dios caminar por todo el templo. Y yo le decía a esta persona, ¿cómo así? ¿Tú crees que Él nunca camina por todo el templo? Él siempre camina por todo el templo. Lo que pasa es que ayer nos dejó verlo, oírlo, sentirlo. Son momentos de la gloria de Dios. Y hay diferentes maneras como nosotros podemos experimentar la gloria de Dios. Experimentamos la gloria de Dios, por ejemplo, con un milagro, con una sanidad. Marta y María tenían a su hermano que había muerto y llevaba 4 años en el sepulcro. Y Jesús llega y les dice, mueve la roca. Y ellas dijeron, no, Señor, ya debe oler a feo. Y el Señor le dijo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, ellas tenían que creer, pero ¿qué era ver la gloria de Dios? Ver cómo Dios cogía un cuerpo descompuesto y lo llenaba de vida. A través de ese milagro se lograba ver la grandeza de Dios. Un momento glorioso es la resurrección de Jesucristo. Que cuando van a mirar o cuando llegan las mujeres con las especias, están entrando, ya había hecho check-out. Ya había salido, resucitado. Y son momentos en los cuales se logra ver la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios es algo que nosotros debemos anhelar porque tú no puedes experimentar la gloria de Dios y seguir siendo el mismo. La gloria de Dios te transforma para siempre. Un momento en su gloria es un momento en el cual tú eres completamente sano. Ahora, ¿sabes cuándo tú eres sano? Cuando tu vida deja de estar marcada por el dolor del pasado. Y cuando empiezas tú a caminar por la visión del futuro. Quiero explicártelo. Porque de pronto tú pasaste por un divorcio. Pero todos los días te levantas pensando
en esa situación. Y cuando tú estás pensando en el dolor del pasado, tú le das la espalda a los planes de Dios para el futuro. Una persona herida siempre está mirando a su pasado. Y por eso Dios nos quiere sanar. Porque Dios no quiere que tú mires hacia tu pasado, Dios quiere que tú mires hacia tu futuro. Ayer veíamos la profecía de Daniela. Y me pareció espectacular, lindísimo, porque hace unos años atrás, ¿cuántos años atrás, Dani, murió tu papá? 7. Estábamos en la iglesia, recuerdo, cuando de pronto ella recibe una llamada. Ella había dicho mucho tiempo que quería ir a visitar a su papá a Colombia, quería ir a visitar a su papá a Colombia, quería. Él recibió una llamada en la cual le informaron que su papá había sido encontrado sin vida. Y yo recuerdo todavía el dolor tuyo, cómo desgarrabas y cómo gritabas. Y por mucho tiempo simplemente se supo que hubo un incendio, no se sabía exactamente las circunstancias, cómo había sido, pero cada vez que Daniela miraba a su papá, miraba a su pasado, sufrió, no sufrió, se salvó, qué fue lo que ocurrió, culpándose por todo lo que no hizo mientras que pudo hacerlo, porque no viajé antes, siempre acerca de su pasado, su pasado, su pasado. Pero el Señor llega ayer y le profetiza y le dice: Daniela, antes de que llegara la muerte, yo ya me lo había llevado. Y Ricardo está conmigo en el cielo. ¿Cuál es la sanidad? Cuando ella piensa en su papá, ya no tiene que pensar en el pasado, ahora sabe que lo va a ver en el futuro. Hoy quiero decirte de parte de Dios que hay ciertas cosas de tu pasado que Él hoy va a sanar. Hay ciertas cosas de tu pasado que no te permiten a ti creer hacia un futuro, porque la herida no te permite tener fe, porque la herida se centra en lo ocurrido en el pasado, mientras que la fe se centra en lo que Dios va a hacer en tu presente para tu futuro. Y Dios quiere sanar tu vida. David estaba transportando el arca porque sabía que el arca representaba justamente la gloria del Dios de Israel. Y estaba buscando llevarla a la ciudad de David. David deseaba la gloria como tú y yo la debemos desear. De la misma manera en que queremos llevar la gloria de Dios a nuestras casas. ¿Quién quiere llevar la gloria de Dios a su casa? Tú no quieres que la gloria de Dios se quede acá en la iglesia. Tú quieres llevarla a casa para que tu casa también empiece a experimentar todos los beneficios de la gloria de Dios. Así que David se prepara para invitar la presencia de Dios, la gloria de Dios, a su casa. Y nos dice que reúne los hombres más valientes, lo mejor de su ejército. En otras palabras, él para transportar el arca lo que busca es lucir como todo un rey con toda su fortaleza. Pone el arca en una carreta nueva que sonaba bien, sonaba noble, sonaba ingenioso, conveniente, pero había un problema. Era desobedecer a Dios. Porque Dios había sido muy específico que el arca, la presencia de Dios, tenía que ser cargada por los levitas. Y nos dice que no solamente desobedeció, sino que el arca estaba siendo guiada por Usa y Ahío. Usa significa fuerza. Ahío significa amigable. O sea que Ahío iba al frente, ¿no? Mientras que Usa iba al lado. Lo que guiaba el arca era la amistad, el familiarismo. Mira, cuando Jesús estaba yendo a diferentes lugares a hacer sus milagros, Él llega a Nazaret, el lugar que lo había hecho crecer. El mismo poder para hacer milagros estaba en ese lugar. Pero cuando las personas se acercaron a Jesús, no se acercaron con honra, sino se acercaron con familiarismo. Oiga, ¿y este no es Jesús? O como algunos le dicen, ¿este no es Chucho? Tú te ríes, pero me parece que es lo más ofensivo del mundo cuando tú te refieres hacia Dios. Y cuando vamos a ver el Padre Nuestro, que es el modelo de oración que nos enseña a orar, es Padre Nuestro, ¿a quién le hablas? Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Por ahí arranca. Por ahí arranca. La forma en que tú te debes acercar a Él no es con familiarismo, es con honra. Es con honra. Y nos damos cuenta que lo que estaba guiando el arca era el familiarismo. El amigable. Lo que nos lleva al primer punto.
Primero viene la honra, después viene la amistad. Primero viene la honra, después viene la amistad. Recordemos que el mismo Judas, que fue el que traicionó a Jesús, ¿cómo se acercaba a él siempre a Jesús? Como un amigo. O Jesús nos dice, el que moja el pan en mi sopa. Ahora, piénselo. ¿Quién se atreve a meterle usted un pedazo de pan en su sopa y decirle, ¿está buena? Es muy poca gente la que se atreve, ¿o no? Pero definitivamente, si alguien de mi equipo lo hace, yo ya sé que él no me ve como su autoridad, sino me ve como su amiguis, ¿o no? Amiguis, pedrinchis. Judas era el que saludaba con un beso. Y fue el que traicionó a Jesús. Mire que Jesús dice en Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea que la amistad viene como resultado de la honra a Dios. La honra a Dios no viene como resultado de la amistad. Cuando se arranca con amistad, se deshonra. Si hay honra, es posible una amistad. Y todos nosotros queremos transportar la gloria de Dios. Pero no busques una amistad antes de honrar a Dios, porque eso te va a llevar camino al desastre. Siempre la forma en que tú te debes acercar a Dios es sin olvidar que Él es Dios, que Él merece honra. Y acá nos encontramos con un David que estaba desobedeciendo a Dios, pero parecería tener buenas intenciones, porque muchas veces eso es lo que hace un amigo. Cuando tú le hablas a un amigo lo que tú le estás diciendo no es instrucción, es consejo. Lo puedo hacer o como no lo puedo no hacer. Y nosotros como padres lo sabemos. Yo no quiero que mis hijos me vean como un amigo, sino como su papá. Y si ellos no olvidan eso, es posible una amistad. Pero si ellos me empiezan a ver como un amigo y se les olvida que yo soy su papá, a ella hay una deshonra, lo cual los va a perjudicar a ellos. Pero el familiarismo llevó a David a acercarse deshonrando. Buenas intenciones, pero desobediencia. Mandó la amistad y luego la fuerza. Y le metió alabanza, porque muchas veces lo hacemos de esa manera. Le mete alabanza. Y nos dice que danzaban con liras, con arpas, cantaban símbolos, pero no hay obediencia. ¿De qué sirve tu alabanza si no hay obediencia? ¿De qué te sirve levantar los brazos a Dios si tú no tienes tu vida rendida a Él? Si recordamos, esta fue la razón por la cual Dios rechazó a Saúl. Porque Dios había mandado a Saúl a que acabara con los amalecitas, que destruyera todo, que no guardara absolutamente nada. Pero nos damos cuenta que después de que él fue y acabó con los amalecitas, guardó unos terneros para ofrecérselos a Dios. O sea, las intenciones parecían ser muy buenas, pero era desobedecer la instrucción. Y cuando Samuel ve esto, le dice en 1 Samuel 15:22 que agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Mira lo que está diciendo a Dios. Tú lo puedes alabar completamente a Él. Pero si tú eres un desobediente, eso no sirve de nada. Si tú eres un rebelde, eso no sirve de nada. Y continúa. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Mira que se podía ver en David algo de Saúl que Dios necesitaba limpiar. Dios quiere limpiarte de tu pasado, de tus malos hábitos, de tus idolatrías, de tus buenas intenciones, pero que van acompañadas de una desobediencia. Porque la rebeldía es igual de grave que la adivinación. Ayer hablaba con el profeta Hernán y le preguntaba, la verdad, quedé muy sorprendido con su don y quería saber cómo arrancó y yo no conozco otros profetas que se muevan en un don de palabra de conocimiento, de discernimiento de espíritus, de profecía de una manera tan fuerte. Yo le decía, ¿qué otros profetas hay? Y él me decía, bueno, hay muchos, pero buenos hay pocos. Porque la mayoría son hechiceros. Y ten cuidado. Y yo te voy a decir, Full Life,
¿Ok? Yo voy a ser cuidadoso de todo profeta que yo traiga acá. Pero yo no quiero que ninguno de ustedes anden buscando por allá afuera profetas. O sea, tú tienes que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Mm? Más. Entonces le preguntaba, le decía, me sorprendió, ¿cómo así que hay muchos hechiceros? Y me dice, sí. Y me contó una experiencia en que lo llevaron a un lugar grandísimo, estaba repleto, y cuando él va a ministrar, trata de empezar a ministrar, pero no lograba fluir, no le funcionaba ninguno de los dones. Entonces hay un momento en que le dice a Dios, Dios, ¿qué está pasando? ¿Me abandonaste acá? Y Dios llega y le dice, no puedo hacerlo porque la tarima está llena de hechiceros. Y él se volteó y estaba ahí toda la alabanza. Entonces él cogió y mandó a bajar a toda la alabanza. Bájense. Y ahí se empezó a fluir con todos los dones, pero después le dice el pastor, ¿tú por qué bajaste mi alabanza? Y él le dijo, porque todos son hechiceros. El pastor, ¿cómo así que todos son hechiceros? Y él dije, sí, todos ellos son rebeldes. Y el profeta rebelde es un hechicero. Y ahí le contó el pastor, dice, sí, la alabanza no está alineada con la visión de casa. Y como no están alineados a la visión de casa, déjame decirte que cuando tú no te alineas a la visión de casa, Dios querrá usarte, pero será el diablo el que te termine usando. Es importante que tú te alinees a la visión de casa. Es importante que tú te alinees a la visión de casa. Cuando tú estás en una iglesia y tú no te sujetas a la visión de casa, tú no construyes, tú destruyes. Es falta de temor a Dios. Y me decía el profeta Hernán que un profeta, tú me dices, tú quieres saber siempre cuál es un buen profeta, mira que esté sujeto a autoridad. Y tenle pavor a los profetas que no están sujetos a autoridad porque no son profetas, son hechiceros. Él me explicaba cómo los dones de Dios, cuando no se ponen bajo la autoridad de la iglesia, el diablo los termina usando como la adivinación y para la hechicería. Cuando no hay una sujeción total a la visión de casa, Dios no te va a poder usar, pero el diablo sí te podrá usar. Porque todo lo de Dios se debe hacer en el orden de Dios y bajo la autoridad de Dios. Ahora, me encantan los dones espirituales. En Full Life creemos en los dones espirituales. ¿Creemos en los dones espirituales? Sí. Pero todo se tiene que hacer bajo autoridad. Yo no quiero a nadie profetizando allá afuera. Si usted a alguien se le acerca y dice, no venga, le profetizo y no le cuenta a nadie, usted huya porque ese es un hechicero. Ese es un hechicero. Y cuando estamos moviéndonos en el espíritu, hay veces que a mí se me para alguien y dice, no, mire, yo soy de otra iglesia, pero yo soy profeta, déjeme. No, mijito, vaya para su iglesia. Porque todo se tiene que hacer bajo la autoridad de casa, o si no el diablo se mete. Y es algo que usted me tiene que ayudar a cuidar. Entre todos vamos a cuidar. Usted se da cuenta que alguien está en desorden, en ese momento usted parece en la autoridad de Cristo. Y diga, qué pena, pero acá no hacemos nada en desorden. Todo se hace en orden. Segunda de Samuel, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 dice, al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y le hirió de muerte. De modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién fue el que sostuvo el arca? Usa. ¿Usa qué significa? Fuerza. No es tu fuerza lo que te hace fuerte, es tu obediencia. Tu fuerza en desobediencia será tu mayor debilidad. Y vemos a un David que tiene buenas intenciones, pero está desobedeciendo y las consecuencias que esto produjo. Ahora, David terminó con un gran enojo y con una gran confusión, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos acercamos a Dios con las mejores intenciones, pero lastimosamente producimos catástrofes. Nos pasa, ¿no? Porque no es cuestión de buenas intenciones, es cuestión de una obediencia completa. Dios no puede bendecir malas acciones acompañadas de buenas intenciones. No importa tus intenciones. Al fin y al cabo lo que produce o no produce son tus acciones.
y tus mejores intenciones con malas acciones acompañadas de tus mayores alabanzas no sirven para nada. Cuando miramos la producción de la alabanza que estaba acompañando el trasladar el arca, era enorme. Cantores, danzas, liras, arpas, cimbalos, panderetos, panderas. Eso. Hoy me las traen, mañana no me las traen. No. La alabanza es la que dirige. Todo en orden. ¿Todo es en orden o no? Pero si tú haces algo en desorden, no va a haber bendición ahí. No importa el tamaño de la producción ni cómo te hace sentir. Si no es en orden, no agrada a Dios. Porque a Dios le agrada más alguien que canta con voz de gato, pero está en obediencia. A todos los que dicen amén es porque tienen voz de gato, ¿sí o no? Hay gente que cuando canta uno cree que están matando gatos. Uno es como... A Dios le agrada más la voz de gato mojado que una filarmónica con buenas intenciones pero malas acciones. Ahora, si tienes voz de gato mojado, pasito, pasito. Segunda de Samuel 6:9 dice, aquel día David se sintió temeroso del Señor. Diga, temeroso del Señor. Oiga, hay veces que Dios nos permite pasar por equivocaciones para desarrollar temor. Nunca menosprecies la disciplina de Dios. Porque la disciplina es aquello que desarrolla en ti lo que necesitas para ser exitoso. Y disciplina es algo que yo me aplico a mí, ¿no? Yo mismo me enseño a mí a decirme no a lo que quiero decir sí, pero que no debo decir sí o no. Lo que pasa es que nosotros a nuestros hijos, como ellos no tienen disciplina, los disciplinamos. Somos esa mano. Bueno, Dios también lo hace con nosotros. Y Él nos enseña a decirle no a lo que le tenemos que decir no, a pesar de quererle decir sí. Porque alguien disciplinado nunca va a llegar a un buen lugar. Y dice, se sintió temeroso del Señor, exclamó, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. O sea, él ya se dio cuenta que lo que estaba maldiciendo no era el corazón de Dios, sino la desobediencia del hombre. Que en el corazón de Dios siempre hay una intención de bendición, pero que la desobediencia nuestra no permite que esa bendición llegue a nuestras vidas. Ahora, Usa, que fue el que había muerto, había vivido toda su vida con el arca en casa. Y por esa razón le había perdido temor. Porque muchas veces el familiarismo nos hace perder el temor a Dios. Es como que lo vemos tan bueno, tan bondadoso, que empezamos, mejor dicho, como a darnos ciertos permisitos que no nos deberíamos dar. El primer paso, lejos de Jesús, siempre es un paso pequeño, pero es el más difícil de dar. Una vez que tú lo das, el siguiente puede ser más largo, pero es más fácil de dar. Ten muchísimo cuidado cuando estás perdiendo temor a Dios. Ten muchísimo cuidado cuando te estás dando ciertos permisos que tú sabes que no te deberías dar. Ten muchísimo cuidado cuando tú te permites ver ciertas series que tú normalmente no deberías ver. Tú sabes que antes no veías, pero es como que empiezas a enfriarte sin darte cuenta. Usa había vivido tanto tiempo con el arca en casa que ya se le ha vuelto algo normal, se le ha vuelto algo común. Nunca vuelva a lo sagrado común. El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto. El temor a Dios, no tenerle miedo a Dios, es tener pavor, estar lejos de Dios, alejarnos de Dios. El temor a Dios es lo que nos hace entender que tengo que estar pegado a Él, que no me puedo dar el lujo de alejarme ni siquiera un pequeño paso. El temor a Dios es lo que nosotros nos hacen olvidarnos que Él es Dios antes de que Él sea tu amigo. Antes de ser tu amigo, Él es ¿qué? Tu Dios, tu Señor. Y merece tu respeto, y merece tu obediencia, y merece tu honra, y merece tu sumisión. Mira, cuando Dios saca al pueblo de Israel para llevarlo a Egipto, lo primero que hace es llevarlo a un desierto. ¿Para qué? Para enseñarle el temor.
Porque si los hubiera llevado de Egipto a la tierra prometida sin desarrollar temor, ni hubieran conquistado la tierra, ni hubieran podido conservarla. Porque el temor a Dios es lo que te permite a ti conquistar lo de Dios, porque es lo que te hace a ti mantenerte dependiendo de Dios y es lo que te permite a ti conservar lo de Dios. Tú no puedes perder el temor a Dios. Porque la falta de temor a Dios te va a conducir a un desastre. Hay grandes hombres de Dios que amando a Dios, pero no temiéndolo, terminan cayendo en lo que jamás creerían y viviendo una doble vida, camino a la destrucción. Y le preguntaban una vez a un hombre, fue uno de los más grandes predicadores, y que terminó en la cárcel por todo lo que hizo. Y cuenta John Bevere que este hombre lo manda a llamar y cuando él está con él, está ahí hablando y le dice, dime, ¿cuándo tú dejaste de amar a Dios? Y ese predicador le decía, jamás, jamás dejé de amar a Dios. Entonces, ¿cómo terminaste viendo esta doble vida? Y dice, nunca lo dejé de amar, le dejé de temer. Ese fue mi error. Le dejé de temer. Dios necesitaba enseñarle a David que él no podría conservar la presencia si perdía el temor. Que no podría vivir la gloria si perdía el temor. Que no podría conservar su vida si perdía el temor. La pregunta es, ¿cómo está tu temor a Dios? Y examínate. ¿Lo has perdido o lo tienes intacto? ¿Cómo está tu temor a Dios? Porque la única manera en que podemos acercarnos a Dios y mantenernos firmes es si no dejamos de temerle. Pero si tú estás cerca de Dios y no le temes, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo a que tú te pongas a sostener el arca y termine ahí tu vida. Versículo 12. En cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor, el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Mira, David había entendido que la voluntad de Dios no es maldición, sino bendición. Pero exigía obediencia. Exigía algo más que buenas intenciones. Qué bueno es saber que Dios quiere que tú te lleves la gloria de Él hoy a casa. Lo que estamos viendo es cómo ser portadores de la gloria de Dios. Cómo llevar la gloria de Dios a nuestras casas. Cómo ser bendecidos por la gloria de Dios. Cómo vivir toda esa bendición. Y David, ya entendiendo esto, dijo, bueno, vamos a hacer un segundo intento para trasladar el arca. Y en el versículo 12 nos dice, apenas habían avanzado 6 pasos, o sea, llevarse el arco, apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. O sea, imagínense ahora lo que estaba haciendo. Antes era la comodidad de échelo en un arca, esto va a ser rápido, vamos andando y simplemente cómodamente vamos alabando. Ahora es, cárguenlo como que tiene que hacer. Y en el momento que daban 6 pasos, en ese momento frene, ¡tum! Sacrificio. Otros 6 pasos, frene, ¡tum! Sacrificio. Otros 6 pasos, frene, ¡tum! Sacrificio. Asegurándose todo el tiempo de que en el caminar no se perdiera el temor a Dios. Punto número 3. La presencia de Dios está solo sobre corazones humildes. La presencia de Dios está solo sobre corazones humildes. Mira, la primera señal de la presencia del Espíritu Santo de Dios en una persona es la humildad. Tú quieres saber si realmente el Espíritu de Dios está sobre una persona, muy sencillo. La primera señal es humildad. Pero la primera señal también de la ausencia del Espíritu Santo de Dios en una persona es ¿qué? El orgullo. No, pastor, voy a inventar un versículo bíblico. Ok, gracias por pedirlo. Santiago 4:6. Dios se opone a los, pero da gracia a los. Te exige humildad. No esperes que el Espíritu Santo de Dios fluya en ti cuando tú eres un orgulloso.
Bueno, el sacrificio que está ofreciendo David es un sacrificio de expiación, de consagración y de anhelo de comunión. Y es un sacrificio extravagante. Cada 6 pasos tome su sacrificio. Pero todo el tiempo, cuando iba dando pasos, se aseguraba de recordar que Dios es santo y que Él es simplemente un pecador. Que Él no merecía a Dios y que no lo iba a obtener por su esfuerzo, sino por su gracia. David se quita las ropas reales y se pone el efod. El efod era lo que usaban los sacerdotes. Ya no se nombra en este caso el gran ejército de David, no. Y se muestra que quien transporta ahora el arca ya no es el rey David, sino David el adorador. Ya no es el rey David, sino David el adorador. Mira, hay varios que creen que la humildad tiene que ver con baja autoestima. Pero de hecho, la humildad exige una súper alta autoestima. Una persona con baja autoestima no es humilde, no, es el más grande de los orgullosos. Y te lo voy a explicar. Una persona que tiene baja autoestima es una persona que no encuentra su valor en Dios y por lo tanto lo busca en lo que Dios le da. Si tú no sabes quién eres en Dios, tú lo vas a buscar en el dinero, en los títulos, en el reloj que tienes, en la cadena, en el carro que manejas, en la posición, en la empresa. Vas a buscar mostrarte lo grande que tú eres a través de lo que Dios te dio. Pero una persona que sabe el valor que tiene en Dios, lo que tiene, él no busca su valor en ello. No se le sube la cabeza. Mira, hay quienes creen que la humildad tiene que ver con pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros parecemos humildes en todo lo que somos pobres. ¿Usted alguna vez ha visto un pobre orgulloso de su dinero? ¿Usted ha visto algún pobre orgulloso de su dinero? No, no es cierto. ¿Usted ha visto a alguien que no haya estudiado orgulloso de su título? ¿Usted ha visto a un feo orgulloso de su belleza? Porque mira el de al lado. Mira, la humildad no se evidencia en la ausencia. La humildad se evidencia cuando tenemos. ¿Recuerdan la historia del trigo y la cizaña? Que nos dice que el Señor sembró la buena semilla, que es el trigo, y el enemigo vino por la noche. Uy, siento la presencia de Dios de una manera más linda. Sigue descendiendo, eres bienvenido. Y puedes irrumpir cuando quieras. Él no interrumpiría la prédica. Mi prédica interrumpiría lo que Él quiere hacer. Porque Él es el pastor de esta casa. Más Espíritu de Dios, más. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.